Vamos a empezar en un minuto, y por lo tanto voy a tratar. Me decía Juan Manuel de hacer un repaso rápido sobre conducción política porque algunos compañeros no estuvieron en el encuentro anterior. Exacto. Le pido, lo que pido es, Juanma, si podés mutear a todos, así podemos Se muteó el profe. gracias, disculpe, sí. Estaba muteado, sí, disculpen. Les decía que lo que queremos compartir con ustedes es el único plan de formación social, política y doctrinaria que por lo menos yo conozco del peronismo, y que es un plan que no es ni mío ni de ninguno de ustedes, sino el plan que instituyó Perón a partir del 1 de marzo de 1951, creando la Escuela Superior Peronista. La importancia de esto radica en que, por lo menos en mi opinión, la persuasión y la formación social, política y cultural fue la única herramienta que utilizó Perón para la realización de su proyecto político. ¿Por qué? Porque su proyecto político no era de dominación ni de exterminio, sino para lograr la felicidad de cada uno de los integrantes de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, cosas que solamente se logran en paz. Entonces, la única herramienta que tenemos en paz, pero además otra característica fundamental: Perón tomó a la Argentina, al conjunto del pueblo argentino, como una sola unidad, como una sola organización. Y por lo tanto su mensaje fue dirigido al conjunto del pueblo argentino, para que el conjunto del pueblo argentino, no un sector, no una casta, no un partido, sino el conjunto del pueblo argentino lo acompañe libre y voluntariamente en la realización de su proyecto político. El mejor ejemplo de eso fue el 17 de octubre. ¿Pero por qué existió el 17 de octubre? Porque hubo un Perón del 43 al 45 que con un esfuerzo extraordinario a través de las y los trabajadores los formó. Él lo dice en Conducción Política: ¿por qué sucedió el 17 de octubre de la forma y manera que sucedió? En las condiciones de adversidad tremenda, dice él, en las que estábamos, porque el pueblo ya estaba enseñado. ¿Qué significa eso? Que sabía lo que tenía que hacer y no necesitó que nadie le diga lo que tenía que hacer. Ese sería el ideal al que aspiraba Perón a través de la formación. Y por eso le decía que Perón buscaba una revolución en paz, a través de las ideas. Y Cristina nos decía lo mismo, diciéndonos que el camino siempre es el de las ideas, el camino es el de estudiar y saber cada vez más. Por otro lado, el día de la inauguración de la Escuela Superior Peronista, Perón planteó para la escuela 2 misiones fundamentales y 4 funciones. Las 2 misiones eran formar justicialistas y servir a la doctrina justicialista. ¿Por qué servir a la doctrina? Porque la doctrina para él, como en toda organización, es lo que él llamó la organización espiritual, o sea,
el alma de la organización, o sea, el conjunto de ideas que unen a los integrantes de una organización. Y las 4 funciones serían desarrollar y mantener al día esa doctrina, ese proyecto político, inculcarla y unificarla en la masa, o sea, en el conjunto de nuestro pueblo, de nuestra gente, formar a los cuadros justicialistas y capacitar a la conducción. Y después conducción política tiene 2 partes fundamentales que el mismo Perón lo divide en el capítulo 5. Dice que hay capítulos preliminares de la conducción que serían del 1 al 5, y después la médula misma de toda la parte de la conducción, dice él, hablando del capítulo 6. Y en el capítulo 1 tenemos 3 partes. En la primera, en la que habla del objeto, la comprensión y el arte, o sea, el objeto de la conducción, que sería es desarrollar una facultad. La comprensión sería el análisis propio, que tiene por objetivo que podamos desarrollar el criterio. Y por último, el arte, que es la diferencia. O sea, la conducción es un arte que tiene un 80% de creatividad y un 20% diríamos, de técnica, a diferencia de las ciencias que se manejan exclusivamente con leyes. Y los 3 elementos de toda conducción, o sea, de toda tarea que uno quiera realizar en lo político y en lo social, tiene 3 elementos. El conductor, que para Perón debe ser fundamentalmente maestro o maestra. ¿Por qué? Por lo que les decía antes. Porque para él la tarea fundamental del conductor o del que se pretende dirigente debería ser transmitir a sus militantes y al conjunto del pueblo al que tiene acceso, transmitir su proyecto político. Después vienen los cuadros auxiliares, o sea, nosotros los militantes, que según él los divide en predicadores y realizadores. El ideal es que seamos las 2 cosas. Yo no tuve capacidad de realización, pero sí estoy tratando de compartir con ustedes mi capacidad de transmitir el proyecto político de Perón. Y por último, el último elemento de toda conducción es la masa, que según Perón, y como vamos a ver después en Evita, nos pide que la convirtamos en pueblo. O sea, la masa sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social la convertamos en pueblo, con conciencia, organización, unidad, etcétera, etcétera. Después en el capítulo 2, que es para mí es la médula de conducción, no solo de conducción, sino de la propuesta política de Perón, consiste en que reemplacemos a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, o sea, las opiniones personales o de grupo, por una doctrina, una causa o un ideal nacional, como es la doctrina peronista, que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. Doctrina surgida en un diálogo con el pueblo. Y después, Perón en conducción política se plantea las características de una y otra, que hoy no puedo desarrollar porque si no me iría muy... Le estoy dando un pantallazo de lo que es conducción política. El capítulo 3 habla específicamente de esa doctrina, de esa causa, de ese ideal, pero no de la doctrina peronista. Habla de la doctrina en general, como sustitución de las ideologías. La ideología expone exclusivamente principios generales. En cambio, la doctrina, como vamos a ver, tiene un aspecto espiritual que lo que nos da unidad de concepción, lo que antes yo le decía el alma colectiva. Después viene una explicación de esos principios, el aspecto intelectual, el desarrollo racional de la doctrina, y por último, las formas de ejecución, o sea, cómo realizar esa
esos principios explicados por la teoría. O sea, el aspecto espiritual nos da unidad de concepción. La teoría explica esos principios para lograr mejor la unidad de concepción, y la forma de ejecución es el aspecto material que nos da unidad en la acción. El capítulo cuarto es el referido al método, que después yo hice un trabajo sobre esto, no me puedo extender para explicar el tema del método, pero el método es un camino recorrido antes por otros que ha dado resultado para la realización. Y todo método, sí, tiene un punto de partida, un camino a recorrer y un punto de llegada. Y las características hay dos tipos de método. El método racional, mejor dicho, tres. El racional, el de la intuición y el método para lograr unidad de concepción. Acá Perón, en el capítulo cuarto, desarrolla solamente el método racional, que consiste en analizar la situación, o sea, la realidad, a través de la información, los estudios bases, o sea, la información, el análisis de la información, la observación objetiva y la observación subjetiva. Después hay que apreciar la situación por el análisis y la síntesis, tomar una resolución, realizar un plan para poder poner en marcha esa resolución a través de disposiciones y a través de la ejecución y también del control. Después vienen los organismos de la conducción, o sea, qué elementos debemos tener en cuenta o qué elementos existen para qué elementos existen para el acto de conducir. O sea, en el acto de conducir tenemos que tener en cuenta que existe un conductor, los cuadros auxiliares, el pueblo, pero además debemos tener en cuenta que para que podamos realizar algo tenemos que informar. Además tenemos que analizar ese hecho o esa realización que queremos hacer en el contexto en el que estamos. Después debemos transmitirlo, porque si la gente no se entera no lo vamos a poder realizar. Después ejecutarlo, después realizar un control superior y un control multilateral. Y ahora viene la segunda parte que Perón le llama la médula misma de toda la parte de la conducción, porque va a hablar del conductor en la parte teórica, diríamos, el conductor, la teoría y la forma de ejecución. Cuando habla del conductor, habla de sus cualidades cualidades indispensables. Habla primero de el conductor como constructor de éxito, como la parte vital del arte, y habla de las cualidades y calidades indispensables que debería tener el conductor. Y también habla de los valores morales y de los valores intelectuales que debería tener todo dirigente político. Y después de los principios, que son muchos y a los que Perón les da muchísima importancia, estos principios deberían ser, o sea, según Perón, los deberíamos conocer de tal manera, la información, el secreto de la información, la sorpresa, la unidad de concepción y la unidad de acción, la disciplina partidaria, la obediencia, la economía de fuerza. Él le da particular importancia a la economía de fuerza. Él dice que no tenemos que mojar con regaderas, sino que tirar un balde entero, en el día, la hora y en el momento y en el lugar adecuado. Después la continuidad en el esfuerzo, etcétera, etcétera. Este capítulo sexto es de fundamental importancia y o sea, habla primero del conductor, después de los principios de la conducción y por último la forma de ejecución. O sea, qué debemos tener en cuenta en la ejecución de lo que queremos hacer. Tiene que haber preparación, tiene que haber publicidad, propaganda, medio de acción.
tener en cuenta. Mutéense, por favor, compañero. Mutéense, por favor, compañero. Pero ponele así de hablar. Antonio, desmuteate. Bueno, decía que en esta tercera parte de la bolilla, o sea, en aquella época a los capítulos se le llamaban bolillas, ¿no? Indica lo que tenemos que tener en cuenta para la realización, preparación, publicidad, propaganda. Tenemos que tener en cuenta que hay ejecución que es estratégica y otra que es táctica. Tenemos que tener en cuenta los agentes y los métodos de ejecución, la lucha, los procedimientos estratégicos y los procedimientos tácticos. Y por último, en el capítulo 7, donde nos dice las formas prácticas, diríamos, de estudiar conducción política, las enumera nada más, pero después hace una serie de consejos, llamémosle así, fundamentales que yo les sugiero efusivamente que los tengan en cuenta. Y esto más o menos es una síntesis muy apretada de conducción política que yo quería compartir con ustedes antes de entrar a está bien. Me escucha, Juan Manuel, me escuchas bien, ¿no? Ok. Vamos entonces al tema que nos ocupa hoy como fundamental. Yo quería compartir con ustedes la segunda materia que en el plan de la Escuela Superior Peronista le llaman materias fundamentales. El plan de la Escuela Superior Peronista tiene 9 materias. Conducción política, 2 fundamentales: conducción política e historia del peronismo. Materias básicas que son filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista, que nosotros no la vamos a desarrollar como tales, sino que vamos a compartir con ustedes en el próximo encuentro un análisis de la definición de doctrina peronista, porque todas esas materias, como vamos a ver en el próximo encuentro, son solamente explicitación o desarrollo o explicación o la teoría correspondiente a cada uno de los términos de la definición. Después viene las materias que le llaman complementarias, que son organización peronista, técnica para transmitir la doctrina y las realizaciones del peronismo. Entonces hoy vamos a compartir con ustedes la historia del peronismo de Eva Perón, que en mi humilde opinión es nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. Yo creo que es esto lo que tienen que venir a buscar en esta materia, o sea, nuestro ejemplo de militante, la actitud, el espíritu, la mística con la que nosotros deberíamos militar, deberíamos defender al peronismo, deberíamos defender a nuestro pueblo. Y para empezar quería compartir con ustedes una, llamémosle así, descripción que hace Cristina de Evita cuando inaugura, no sé cómo llamarle esas imágenes que están en lo que ahora es el Ministerio de Desarrollo Social y que antes era el Ministerio de Obras Públicas. Y Cristina decía lo siguiente:
La verdad que cuando recién escuchaba la voz del locutor, cuando dijo su paso a la inmortalidad, quizás no pensó el exacto sentido de esas palabras y que más que una presentación estaba afirmando, describiendo una verdad histórica. El pase a la inmortalidad, porque ella, la más odiada, un segundito por favor. Perdón. Porque ella, la más odiada, la más amada, la más agraviada, insultada y descalificada, pero la más venerada, la más vejada, pero hoy eternamente victoriosa, mirando a la historia definitivamente, con el amor de su pueblo y el reconocimiento, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, de todos los argentinos y argentinas. Porque de algo no se puede dudar y es precisamente de su dimensión histórica, política, humana y cultural. Y estas características de Evita es la que florecen, diríamos, o aparecen espontáneamente en este texto, que me permito recordarlo, se me ocurre ahora, lo tendría que haber dicho antes, pero todo esto que estamos haciendo con ustedes de promover y propiciar la formación doctrinaria a través del plan de la Escuela Superior Peronista, no es para venir a escuchar a un compañero más o menos importante o más o menos sabio, como habitualmente se entiende la formación, sino que yo por lo menos la entiendo con que después ustedes, o mejor dicho, para promover y promocionar lo que Perón nos pide en conducción política, o sea, las 1000 escuelas peronistas, siguiendo este plan de formación. Porque esta materia, diríamos, fue la segunda materia que, mejor dicho, junto con conducción política, antes de conducción política, en la Escuela Superior Peronista hablaba Evita, dictando esta materia. Evita, que repito, es nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción, nuestro ejemplo de militante. Y yo puse acá una cosa que me parece absolutamente real. Nuestro ejemplo de militante que completa el anhelo de mujer y hombre peronista, del hombre y la mujer auténticos y totales, materia y espíritu, inteligencia y corazón, individual pero social, material pero trascendente, como es Evita, ¿no? Limitado pero infinito. Y esta es la imagen a la que yo hacía referencia cuando Cristina la inauguró en el edificio de obras públicas Y este texto que me parece fundamental compartir con ustedes como para ver el espíritu con el que Evita hizo todo y el espíritu que nos invita a que nosotros tengamos. En la segunda página de todos los libros de la Escuela Superior Peronista, teniendo en cuenta que la primera edición se hizo en 1954 y la segunda se hizo recién en el 2010 en el Instituto Juan Domingo Perón, o sea, casi 70 años de ausencia de Escuela Nacional del Peronismo, que en mi opinión es la causa de por qué estamos como estamos. En la segunda página de los libros de la Escuela Superior Peronista había siempre el lema de la materia. Y el lema de esta materia era este texto de Evita. Quise ser un puente de amor entre Perón y mi pueblo. Si me muero no importa, yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. Es una profecía de esta extraordinaria mujer. Y antes de empezar con
historia del peronismo, quería compartir con ustedes porque Evita no fue una, o sea, en historia del peronismo, por ahí vemos que ella nos trata de explicitar algo, pero yo lo que quiero compartir con ustedes son las obras, de las obras políticas, educativas, sanitarias, de protección a la niñez, a la mujer y a la ancianidad, como también turística, deportiva, la Fundación Eva Perón, o sea, además del Partido Peronista Femenino, o sea, todo un partido, o sea, la organización de la mujer, el voto femenino, la construcción de viviendas para familias obreras, los policlínicos, el de Avellaneda, el de Lanús, el de San Martín y montones en el interior del país, escuelas hogar, hogar de tránsito, hogares de ancianos, una ciudad infantil y otra estudiantil en el barrio de Belgrano, en lo que ahora creo que es el centro de discapacidad. La ciudad universitaria de Tucumán y Córdoba, el hogar de la empleada de la capital federal y el edificio de la sede de la Confederación, la actual sede de la Confederación General de Trabajo, y el edificio que está enfrente, que es actualmente la Facultad de Ingeniería, que ese iba a ser la sede de la Fundación Eva Perón. También administró los complejos turísticos de Chapalmalal, el de Río Tercero de Córdoba, el puente del Inca de Mendoza, y el que hoy llaman Las Cuevas, que antes se llamaba Villa Eva Perón. También la escuela de enfermeras, el tren sanitario, el plan agrario, los juegos infantiles Evita, la ayuda directa con artículos a personas necesitadas, máquinas de coser, medicamentos, herramientas, silla de ruedas, prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Acá al lado de mi casa, en San Telmo, hay una compañera que tiene una vidriería y tiene en la vidriera la máquina de coser que había entregado Evita a las compañeras para que se ganen la vida. Y en la inauguración de la Escuela Superior Peronista, Evita dijo lo siguiente, porque habló Evita primero y después habló Perón en un extenso discurso que yo recomiendo efusivamente que leamos, y está en la introducción del nivel tercero de conducción política, que está en la página web escuelasuperiorperonista.com, donde están todas las materias de la Escuela Superior Peronista. Me animo a hablar porque como mujer, como argentina y como la más fervorosa y apasionada peronista, nada puede haber más grande que hablar de Perón y de su doctrina extraordinaria. Esta es la mística con la que deberíamos nosotros primero conocer, después transmitir y después practicar esta doctrina extraordinaria. Desde este sitio, nuestro primer maestro, el general Perón, va a enseñarnos su doctrina, el justicialismo, que él nos ha dado arrancándola de la claridad genial de su inteligencia y del fuego ardoroso de su corazón. Y ahí nos habla de que la escuela va a ser el hogar común de todos los argentinos. Aquí en esta Escuela Superior Peronista, que yo recomiendo efusivamente a todos los compañeros y compañeras recrearla en su ámbito, esta Escuela Superior Peronista que viene a dar forma a una esperanza más de nuestro líder, a uno de sus anhelos más queridos, la Escuela Superior Peronista, uno de los anhelos más queridos de Perón, se enseñará su doctrina de amor y de justicia. Doctrina de amor y de justicia. Por eso he querido que el Partido Peronista Femenino adornase esta casa con todo su cariño, porque en cierto modo este será el hogar común de todos los peronistas argentinos. Y la Escuela Superior Peronista creo que estuvo en Sarmiento al 500, donde ahora creo que está la sede central
de la Universidad de Buenos Aires. No la sede central, sino la sede del rector de la universidad. En esta escuela superior peronista habrá que enseñar el justicialismo, pero eso no servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos y argentinas a querer a Perón. Hoy podríamos decir a querer a la doctrina peronista, porque cuando llegue el día de las luchas y tal vez sea necesario morir, los mejores héroes no serán los que enfrenten a la muerte diciendo la vida por el justicialismo, sino la vida por Perón. Y si habrá habido compañeros y compañeras que han entregado la vida gritando la vida por Perón. Y empezamos ahora sí con el primer capítulo de Historia del Peronismo, pero como van a ver, Evita, acá en Historia del Peronismo no tiene que venir a buscar un texto de historia, sino lo que Evita nos va a decir ahora. Primero habla de que la intuición, dice, no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón. O sea, no va a hablar con la inteligencia del corazón, o sea, va a hablar con el corazón. Por eso es también facultad y virtud de las mujeres, la intuición, ¿no? Nosotras vivimos de acuerdo con lo que sentimos. El amor nos domina el corazón y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor. Primera tarea fundamental que deberíamos tener todas y todos los militantes, mirar a nuestro pueblo con los ojos del amor, con los ojos del corazón. Yo aquí como mujer y como peronista voy a tratar de profundizar la historia del peronismo con el corazón. Con el corazón. Y si para mí la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino del general Perón, día que yo siempre he llamado con orgullo mi día maravilloso. O sea, nos tenemos que dar cuenta de que lo que nos va a contar ella es su experiencia militante. Por eso yo digo que es el mejor ejemplo, nuestro ejemplo de militante. Su encuentro con Perón, con su doctrina y el abrazar esa doctrina y a esa persona, a ese hombre, con sus ideas, con todo el alma. Por eso, del día en que conocí al general Perón, yo le dediqué mis ensueños de Argentina y abracé la causa del pueblo y de la patria, dando gracias a Dios de que me hubiese iluminado para que joven aún pudiera brindar mi vida al servicio de una causa tan noble como la causa de Perón. Ojalá lleguemos nosotros a tener la convicción y la persuasión que tenía Evita sobre la doctrina de Perón. Y después se empieza a desarrollar un tema que es fundamental. Y el lugar de los pueblos en la historia. El lugar de lo que ella va a llamar permanentemente sus tres amores: el pueblo, Perón y la patria. Pero acá nos dice que los grandes hombres no tienen su causa en medio en que se desarrollan, pero tampoco los pueblos solos pueden avanzar en la historia sin tener quien los conduzca. Habla de lo que Perón permanentemente nos dice en Conducción Política, que un conductor solo no sirve para nada y un pueblo solo tampoco. O sea, tiene que existir un dirigente y el pueblo, pero un dirigente que haya transmitido a su pueblo su proyecto político y que el pueblo libre y voluntariamente lo acompañe. Entonces, ella nos va a hablar de solo dos personajes, de Perón y el pueblo.
Pero para poder lograr ver la obra ciclópea del general Perón, hay que buscar la luz en otros factores, en el pueblo y en el líder. La historia del peronismo que yo vengo a dictar aquí no será más que la historia de ellos, de esos grandes amores de mi vida que junto con la patria llenan todo mi corazón. Ella lo dice mejor que yo acá. Sus tres grandes amores. Y hablando de la interpretación de la historia, para Evita hay dos interpretaciones. La de los individualistas, que según ellos la historia, por lo menos la que nos contaron a nosotros, la hacen solamente los conductores o los grandes héroes o los grandes dirigentes, y los colectivistas que afirman que la historia la hacen solamente los pueblos. Entonces nos va a hablar de los genios, los conductores, los pueblos y su relación. Según ella, los grandes conductores, o sea, los genios, no se explican. Los pueblos, por otro lado, no avanzan sin un conductor. Lo importante es que pueblo y genio se encuentren. No hay en la historia un ejemplo donde no se haya encontrado el conductor con su pueblo y hayan transformado la historia de ese pueblo, ¿no? Y después nos va a hablar en el capítulo 2 de que según ella hay hombres y mujeres comunes, superiores y extraordinarios. Y va a tratar de hacer la diferencia. Existen indudablemente, desde el punto de vista de su relación con la historia, varias clases de hombres. Los comunes o mediocres, los hombres superiores y los hombres extraordinarios. Y nosotros también sabemos que han existido en nuestra historia y existen esta clasificación que hace Evita. Dice, esta clasificación no tiene nada que ver ni el origen, ni la clase social, ni la cultura. Existen hombres y mujeres mediocres y comunes entre los cultos, y existen hombres superiores entre los humildes. Yo creo que todos hemos tenido en la vida una experiencia de este tipo. Hay hombres cultos sumamente mediocres y hombres humildes sumamente superiores. Frente a todos los hombres extraordinarios, lo mismo que frente a las grandes ideas, siempre se han levantado los sabios y los inteligentes, entre comillas, para atacarlos. Sí, tendremos ejemplo en la historia actual con Cristina, ¿no? Como así los humildes y los menos cultos para apoyarlo. Esto lo dice Evita, no lo digo yo. Y entonces establece una comparación entre los hombres y mujeres mediocres y superiores. Los mediocres no recorren sino caminos conocidos. Los superiores buscan siempre caminos nuevos para solucionar los problemas del pueblo, ¿no? A los mediocres les gusta andar sobre cosas hechas. A los superiores les gusta crear. Por eso Perón dice que la primera cualidad del conductor es crear. El 80% de la conducción es creación, que es la característica del arte, como decían. Los mediocres se conforman con un éxito. Los superiores aspiran a la gloria, respiran ya el aire del siglo siguiente y viven casi en la eternidad. Un pintor que suele copiar cuadros y otro pintor que crea un cuadro, el primero es un hombre o mujer mediocre, el segundo es un hombre o mujer superior. Por eso al creador se lo define con el título de artista, como les decía antes, respecto a la conducción. Y acá Evita entra un poco más a lo militante y a nuestra tarea como militante. El mediocre no concibe el fanatismo, no concibe. Los mediocres son los inventores de las palabras prudencia, exageración, ridiculez y fanatismo.
El hombre o mujer superior sabe, en cambio, que fanático puede ser un sabio, un héroe, un santo o un genio, y por eso lo admira y también lo acepta y acepta el fanatismo. Pero fundamentalmente esto último, compañeros y compañeras. Un hombre o mujer superior, en cambio, es capaz de amar hasta el sacrificio, como hizo ella en beneficio del conjunto de nuestro pueblo. O sea, como hizo ella y como nos propone, estar al servicio, no de un sector, de un partido, de un lugar exclusivamente, sino al servicio del conjunto de nuestro pueblo. Por eso Perón, en el capítulo 2 de Conducción Política, nos propone reemplazar nuestras opiniones personales o de grupos, las opiniones de caudillo, de cacique o de sectario, por una doctrina, una causa, un ideal nacional. Por eso nos propone como finalidad suprema, como vamos a ver en el próximo encuentro, trabajar todos y todas por la felicidad de todos y todos los argentinos, o sea, por el ejercicio pleno de todos los derechos de todas y todos y por la grandeza de la patria, para lo cual tenemos que amar hasta el sacrificio a los demás, ¿no? Y nos dice Evita, la historia universal es la historia de los grandes hombres y de las masas humanas que se llaman pueblo, las dos cosas. Y después nos habla de la justicia individual y de la justicia para todos. Ella dice que puede haber habido en la historia justicia individual, o sea, justicia para un sector, para una persona, pero no para los pueblos. Y ella habla de la justicia para los pueblos. Y a eso, a la justicia individual, ella le llama justicia incompleta, porque no interviene todo el pueblo en la solución de los graves problemas que afectan a los trabajadores y trabajadoras, o sea, los humildes que forman la mayoría de los pueblos, cosa que nos sigue pasando. Tenemos todavía, lamentablemente, justicia individual y no justicia al conjunto del pueblo. Solamente aquí los trabajadores viven en aquella época. Solamente aquí los trabajadores y trabajadoras viven seguros de que su patria es justa para ellos y saben que hay justicia para todos. Esa es una base fundamental para la nación. Y ahora viene, yo lo puse acá en grande porque me parece fundamental como tarea nuestra para militantes y dirigentes. En este capítulo 3, Evita nos propone convertir a la masa en pueblo. Convertir a la masa en pueblo, con valores morales y espirituales. Y vamos a ver en qué consiste ese convertir a la masa en pueblo. Y para diferenciar, yo hice este esquema porque para ella la masa es la parte del pueblo, la parte de nuestra gente, mejor dicho, de nuestra gente, lo que hoy llamamos gente, sin conciencia social, sin personalidad social y sin organización social, y por lo tanto sin unidad social. Y deberíamos trabajar, trabajar y trabajar, transmitir, transmitir y transmitir, tener escuelas, 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 para convertir a nuestro pueblo, a nuestra masa en pueblo con conciencia social, con personalidad social y con organización social. Después, estas serían para evitar las diferencias fundamentales entre masa y pueblo. Y las diferencias secundarias, según ella, la masa se expresa violentamente, está integrada por explotados, vive sin conciencia de su unidad, no hay privilegiados y la masa siente. Y por otro lado, para ella el pueblo se expresa firme, orgánica y ordenadamente.
el pueblo está integrado por hombres y mujeres libres, que libre y voluntariamente deciden por un proyecto político, con conciencia de su unidad. Todos tienen iguales privilegios por eso no hay privilegiados. Y para evitar el pueblo siente y piensa. El mejor ejemplo que podemos recordar es el pueblo del 17 de octubre, que tuvo la conciencia social suficiente para darse cuenta que sin Perón iban a perder todos los derechos adquiridos, tuvo la organización suficiente como para, sin estar el conductor, o sea, sabía lo que tenían que hacer, se organizaron en una semana, pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse de la plaza sin tirar un solo tiro, hasta lograr el objetivo que se habían planteado y irse de la plaza recién a las 11 de la noche, una vez logrado el objetivo. Yo creo que este es el mensaje fundamental que tenemos nosotros los militantes y la responsabilidad que nos transmite Evita para que la imitemos en esta tarea. Y yo creo que estamos, ¿cómo les puedo decir?, en mucha deuda con nuestro pueblo. Y yo creo que fundamentalmente es porque lamentablemente no existe en las escuelas, como nos pide Perón, desarrollando todos estos temas, que seguramente yo tampoco tuve la oportunidad de conocerlos ni en mi juventud ni en mi edad de generación intermedia, y cuando me jubilé me puse a analizar todo esto y trabajé más de 10 años para rescatar lo que fue el plan de la Escuela Superior Peronista, que ustedes pueden ver ahora en la página web escuelasuperiorperonista.com. Después nos habla de el pueblo, los pueblos en la historia, y habla específicamente de nuestro pueblo y la oligarquía. Pido a los compañeros que se muteen, por favor. Bueno, seguimos. Hablando en este capítulo, el pueblo y la oligarquía, el espíritu oligarca es el título de este capítulo, y empieza diciéndonos, como siempre, los 3 amores que deberíamos tener los peronistas. Y Evita nos dice: yo siempre digo que los 3 grandes amores de un peronista son el pueblo, Perón y la patria. No Juan, ni Pedro, ni Andrés, sino el pueblo, la doctrina peronista y la patria. Y vean ustedes si un peronista puede ser peronista sin tener esos 3 grandes amores, tal como lo siento yo, y no solamente como una linda palabra. Y esto a mí me caló profundo para hacer todo lo que estoy haciendo. Para Evita, el amor es sacrificio. Y aunque parezca esto el título de una novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la historia. Si sabrán esto las madres, ¿no? Que el amor es sacrificio. Pero no hay amor sin sacrificio. Pero nadie se sacrifica, compañeros y compañeras, por algo que no quiera, ni nadie se sacrifica por algo que no conoce. O sea, si nosotros no transmitimos al conjunto de nuestro pueblo nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, no le podemos pedir a nuestro pueblo que nos acompañe libre y voluntariamente en la realización de lo que nosotros le proponemos. Y menos todavía si cuando estamos en el gobierno no realizamos, como hizo Perón
Néstor y Cristina, lo que decimos. Entonces, un buen peronista sirve lealmente al pueblo. Yo voy a demostrar en esta clase que la mejor manera de conocer si un peronista es verdaderamente peronista consiste en establecer si tiene un concepto peronista de lo que es el pueblo y si se siente él mismo parte del pueblo y no tiene ambiciones de privilegios y si sirve lealmente al pueblo. A ver, cuando yo les decía que Perón nos proponía como tarea fundamental, hoy demasiado olvidada, reemplazar nuestras opiniones personales o de grupos por una doctrina, una causa o un ideal, en oposición a las opiniones personales de grupo, como lamentablemente hoy subsisten en nuestro movimiento. Tanto Perón como Evita son muy duros con quienes trabajan para sí o para un grupo o utilizan el movimiento para fines personales o de grupo. En el capítulo 4 nos habla entonces de los pueblos en la historia, el pueblo y la oligarquía, el espíritu oligarca. Y acá nos define más o menos estas características. Los vicios de la oligarquía y las virtudes del pueblo. Y entramos ya a un tema que también creo yo que tenemos demasiado olvidado, que es la transmisión de los valores que deberíamos tener todos los peronistas. Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo. Los vicios de la oligarquía son, en primer término, el egoísmo. Si lo sabremos, ¿no? La oposición que tiene como única finalidad los negocios y endeudarnos lo más posible en el menor tiempo posible para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible y hacer la mayor usar al Estado para hacer la mayor cantidad de negocios. El primer término, el egoísmo, laburar solamente para sí o para un grupo o para un sector. En último término, tenemos la ambición y el orgullo, que también nos atañe, con los cuales se completan los 4 vicios de la oligarquía: el egoísmo, la vanidad, la ambición y el orgullo. Por otro lado, en el pueblo, en nosotros, deberíamos tener a la humildad como virtud fundamental del peronismo. Por lo tanto, nos dice Evita, las virtudes del pueblo son generosidad, sinceridad, desinterés y humildad. La humildad debe ser la virtud fundamental del peronista. El peronista nunca dice yo, ese no es peronista, dice Evita. El peronista dice nosotros. Y después habla de los orígenes del peronismo y, según ella, para aprender en la historia, a querer y a sentir la historia de Perón y de su pueblo. No he leído la historia para explicarla ni para dar clases o divertirme, sino para aprender en ella a querer y sentir todavía más esta breve pero extraordinaria historia de Perón y de su pueblo. La historia escrita o dicha con el corazón, ¿no? El peronismo nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y Evita nos dice, el peronismo, a mi juicio, nació al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión. Nació cuando el primer obrero u obrera argentino le dio la mano al coronel Perón pensando, entre comillas, me gusta este coronel. Y Perón lo cuenta en historia, en Conducción Política, cómo hizo. Primero, si le hablaba a todos. Si venía uno, le hablaba. Si venían 2, también. Y si venían 10, les hablaba también. Y después, como dice él, fue al hormiguero, fue a los sindicatos donde estaban todos como para transmitirle su proyecto político. Y en el capítulo 6 habla del liberalismo como, mejor dicho, de
lo que hoy es el neoliberalismo, que antes era el liberalismo, que no es ni más, es exactamente lo mejor dicho. Creo que este es peor que aquel. Dice, para el origen del peronismo fue hecho para liberarse del imperialismo y del fraude. Imperialismo, palabra que lamentablemente no usamos. Yo el otro día hice una reflexión sobre, no, parece que no tenemos enemigos. Parece que el Imperio Británico no nos hizo nada durante un siglo y medio hasta la venida de Perón, y que después de Perón el Imperio inglés más el norteamericano no nos hicieron nada, y que ahora el Fondo Monetario parece ser amigo, etcétera, etcétera. Para Evita vino el peronismo para liberarse de este imperialismo. Porque el pueblo estaba cansado de la gente que ocupaba el gobierno y había perdido la esperanza. Estaba cansado del fraude y decidió formar con el coronel Perón una sola fuerza. Una sola fuerza, compañeros y compañeras. Pero para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Para lograr sus justas reivindicaciones. Pero también para liberarse de la oligarquía, del imperialismo y de los monopolios internacionales sobre la base justicialista que después planteó Perón. También nadie podrá destruir las conquistas peronistas, porque hay algo que nos enseñó el general: a amar a la patria y ver cuáles son los enemigos de ella. Compañeros y compañeras, amar a la patria, nos dijo Francisco el otro día, ¿no? Y ver cuáles son nuestros enemigos como tarea primordial y fundamental. Lo dice Evita en Historia del Peronismo. Yo pienso, compañeros y compañeras, que las conquistas no se discuten. Las conquistas no se discuten, se defienden, como dijo el general Perón. La justicia social, la independencia económica y la soberanía de la patria no deben discutirse. Ha llegado el momento de llevarlas a la práctica. Y por otro lado, Evita pone en aquella época al comunismo como la segunda causa del peronismo. O sea, para anular al capitalismo, Perón concibió la independencia económica, y para anular la acción comunista concibió la justicia social, y también la realizó, porque el comunismo en aquel momento, tanto el comunismo como el socialismo, eran internacionales, y el peronismo siempre fue un proyecto nacional y popular, y por lo tanto se enfrentaron decididamente al peronismo, cosa que hoy no existe y que deberíamos tener muy en cuenta. La mayoría de los socialistas, la mayoría, y la mayoría de los que formaron parte del Partido Comunista están en el frente de todos hoy. Y acá Evita nos dice que deberíamos ser los misioneros de Perón. Entendiendo, hay una cosa que es importante. Tanto Perón como Evita tenían un profundo sentido religioso, y en aquella época se ve que la terminología religiosa tenía vigencia y era bien aceptada, cosa que lamentablemente hoy, si yo digo que soy misionero, no me va a entender casi nadie. Hoy reemplazamos esta palabra por militante. Por eso nosotros los peronistas nunca debemos olvidarnos del pueblo. Siempre debemos tener nuestro corazón más cerca de los humildes y las humildes, más cerca de los compañeros, más cerca de los pobres, de los desposeídos. Porque así habremos cumplido mejor con la doctrina del general Perón, y para que no se olviden que los pobres, los humildes, la fuerza del trabajo y nosotros mismos hemos prometido ser misioneros de Perón. Y serlo significa expandir su doctrina
no solo dentro de nuestras fronteras, sino que debemos ofrecérsela al mundo como una esperanza en las reivindicaciones que tanto ambicionan las fuerzas del trabajo. Y en este capítulo 8, Evita hace más o menos la explicación de lo que yo les dije sobre el 17 de octubre. El 17 de octubre, Perón y los descamisados. La patria, Perón y el pueblo. El pueblo hizo el 17 de octubre. El pueblo hizo el 17. ¿Por qué hizo el pueblo el 17 de octubre? Porque libre y voluntariamente se puso la mochila de mariscal sobre el hombro y, como les decía antes, hizo lo que tenía que hacer porque sabía lo que tenía que hacer. Lo que Perón llama en conducción política el sentido de la conducción, el sentido de lo que él le había propuesto como tarea política, y la gente, al tener conciencia social, se dio cuenta que sin Perón lo iban a perder, y por lo tanto hicieron lo que hicieron el 17 de octubre. Y acá repite los 3 amores de Evita. Fui entonces en aquellos días de octubre, como les decía, hacia los humildes, y ahí encontré que Perón estaba en el alma del pueblo. Cuando alguna vez ustedes quieran explicar lo que es el corazón de Evita, podrán decir que en él no hay más que 3 amores: la patria, Perón y el pueblo. Y ustedes están autorizados a decir que para Evita esos 3 amores son uno solo. Porque sin el pueblo no lo tendríamos a Perón. Sin Perón no tendríamos patria. Y sin patria no valdría la pena vivir. Yo en este capítulo 9 tomé solamente este texto que me parece fundamental en el mensaje de Evita a nosotros como militantes. El justicialismo triunfa por el amor. El justicialismo triunfa por el amor. Las doctrinas triunfan en este mundo según la dosis de amor que lleven infundida en su espíritu. Por eso triunfará el justicialismo, que empieza afirmando que es una doctrina de amor y que termina diciendo que el amor es lo único que construye. Esto es una frase de Perón del año 1950 ante la Asamblea Legislativa. El amor es lo único que construye. Cuanto más grande sea la doctrina, más se niega, más se la combate. Por eso nosotros los justicialistas debemos sentirnos orgullosos de saber que los incapaces, los vendepatria, los venales, los que no están con los intereses patrióticos, la combaten desde adentro y desde afuera. Muy grande debe ser nuestra doctrina cuando la combaten de todos lados. Y por último, mejor dicho, antes de terminar, quería compartir este texto que creo que es de la razón de mi vida respecto a las mujeres en el movimiento peronista. Y respecto a eso de los humildes, hay un texto muy hermoso de Perón en el discurso de 1 de mayo del 74, que más o menos dice así: o sea, venimos al país haciendo una revolución en paz. Revolución en paz significa desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Y nos propone al principio de ese discurso, dice, cuando dejó cuando se fue de la Secretaría de Trabajo y Previsión, dio un discurso muy importante donde les dijo: tengan en cuenta que solamente los humildes salvarán a los humildes. Cosa que nos dijo Evita hace un rato. Y también, hablando de las mujeres, Evita decía lo siguiente: de allí el valor de las mujeres en el movimiento peronista, que será cada vez menos político, menos frío y más generoso, más humano y más justicialista. Yo quisiera que las mujeres escucharan siempre estas palabras mías
y dejaran de lado los intereses mezquinos, subalternos y materiales para ennoblecer con su aporte el movimiento político. No hemos de menospreciar al hombre porque él trae su inteligencia y nosotras el corazón, ya que paralelamente con inteligencia y corazón podremos colaborar, como lo estamos haciendo, apoyando al general Perón para construir una patria más feliz, más justa y más soberana. Y también podemos dar al mundo el espectáculo magnífico de que hombres y mujeres, luchando paralelamente por ideales comunes, aportando inteligencia y corazón, somos capaces de realizar una patria justa, libre y soberana. Y por último, este mensaje de Evita, que podríamos llamar internacional. No podrán terminar con la doctrina peronista. Perón, como todas las doctrinas grandes, ha sido combatido, ha sido difamado. Y podrían terminar con Perón, pero no podrán terminar con la doctrina peronista. Por eso deberíamos sustituir en lo que Evita dice, nuestros grandes amores Perón, el pueblo y la patria. Hoy deberíamos decir, al no estar Perón presente, la doctrina peronista, nuestro pueblo y la patria. La historia del peronismo no se comprende sino como una coronación definitiva de toda la historia nacional, o sea, una doctrina de amor, que es permanente, es eterno en el hombre y en la mujer. La historia nacional es en síntesis la historia de todas las luchas de nuestro pueblo por alcanzar su felicidad y su grandeza. Y esa felicidad y esa grandeza solamente puede poseerlas un pueblo cuando es socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano. Y por último, deberíamos difundir mundialmente la solución justicialista. Deberíamos. A esta altura de nuestra materia puedo decir con absoluta certeza que la historia del movimiento peronista ya ha entrado en los anchos caminos de la historia universal. El movimiento peronista ya no nos pertenece con exclusividad. El justicialismo o doctrina peronista, el justicialismo de Perón, es una solución realizada en el mundo y no puede ser negado al mundo que está ya hastiado de capitalismo. No me acordaba que había puesto esta frase. Así como los obreros solo pudieron salvarse por sí mismos, y así como siempre he dicho repitiendo a Perón que solamente los humildes salvarán a los humildes, también pienso que únicamente las mujeres serán la salvación de las mujeres. Evita en la razón de mi vida. Ojalá las compañeras peronistas se pongan al hombro la recreación de las 1000 escuelas que nos pide Perón y Evita en conducción política, o sea, 1000 escuelas en todo el país, para lograr de nuevo la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ahora en forma permanente, porque de eso depende la felicidad de nuestros hijos y de la patria. Y esto es más o menos lo que quería compartir con ustedes sobre el mensaje de esta extraordinaria mujer. Sería bueno y lindo que, porque, a ver, están silenciados, pero todos, el que quiera hablar puede desmutearse y hacer una pregunta, reflexión o lo que se les ocurra para enriquecer este mensaje extraordinario. Bueno, Mauricio de Mar del Plata. Bueno. En principio, agradecer
tu vocación, ¿no? Tus ganas de agradecer mucho y hay algunas cosas que si bien yo leo los 14 libros de Perón y los 2 de Evita desde hace 35 años, yo creo que hay que volverlos a leer y releerlo todos los años al menos, como para terminar de comprender, como para terminar de entender. Muchas veces tenemos la teoría, pero no tenemos la experiencia, por lo tanto no la comprendemos. Y sobre todo, yo siento que ellos primero hicieron y después hablaron, en un sentido tipo San Francisco de Asís, cuando manda a sus primeros 12 franciscanos, él les dice, vayan, hagan, y si es necesario, hablen. Y bueno, creo que el general Perón y Santa Evita nos enseñaron eso, ¿no? Tratar de hacer. Sí. Lo que no coincido con que no sos realizador, porque lo que estás haciendo es una realización. Sí, bueno, es una forma de militancia. Y obvio, Pero, la verdad que organizar a los compañeros de todo el país, o tratar de convocar a los compañeros de todo el país pero quería responderte a eso que decís vos. Yo creo que, o sea, la tarea individual, de formación individual, si bien es mejor que nada, la verdadera tarea de formación, en mi humilde opinión, y por eso Perón está en, llamémosle así, en una escuela. ¿Qué significa una escuela para mí? Correcto, totalmente de acuerdo. Espera, significa una reunión semanal en la que no se interrumpa por ningún motivo, como se interrumpe ahora por cualquier motivo, cuando hay una reunión semanal, tratando de primero imprimir los textos para tener algo para poder leer, porque ni textos tenemos. Segundo, una vez leído, tratar de compartir con los compañeros con la humildad que estamos compartiendo ahora. Si no sabemos, lo leemos, y si no, miramos un video como estamos haciendo ahora, pero siguiendo un plan, que fue el plan de la Escuela Superior Peronista, y donde se aprenden las cosas y donde yo creo que es ahí, porque deberíamos conocer la teoría, o sea, conocer los principios, explicarlos por la teoría y después ver cómo los podemos realizar. Y vos me decías que primero estaba la realización, sí. Cuando no tenés el ejemplo de Perón y Evita o de Néstor y Cristina. Y por otro lado, nosotros tenemos ya en el plan de la Escuela Superior Peronista todo un plan de formación. El tema es que lamentablemente no se ha hecho en el movimiento, y es lo que yo estoy proponiendo, no porque sea una locura mía, sino porque estoy absolutamente convencido de que ha sido la única herramienta que utilizó Perón y la única que tenemos. Y la situación actual en la que estamos es haber olvidado este plan de formación que había instrumentado él, porque les explico, o sea, él creó la Escuela Superior Peronista el 1 de marzo del 51. Del 51 al 53 hacía venir de cada una de las provincias un compañero de la CGT, un compañero del Partido Peronista masculino y un partido del peronista femenino para formarlos. En 1953 formó las escuelas peronistas regionales, una en cada provincia. Estaban los ateneos peronistas que en las ciudades grandes, 4 o 5 unidades básicas se juntaban para compartir el plan de la Escuela Superior Peronista. La CGT tenía su Escuela Superior Sindical acá en la sede central de Azopardo. Cada uno de los sindicatos tenía su escuela que
enseñaba, además de lo técnico correspondiente a cada sindicato, el plan de la Escuela Superior Peronista. Así llegó al conjunto del pueblo. Y además estaba la revista Mundo Peronista, que salía cada 15 días, con una guía de adoctrinamiento para que los compañeros tuvieran qué leer y sobre qué reflexionar en esas reuniones que se proponía primero quincenalmente y después, no, primero mensualmente y después quincenalmente. Y que hoy, evidentemente, tenemos que hacerlo cada semana, ¿no? Pero la realidad es esa, o sea, lo que yo les quiero transmitir es que en la página web escuelasuperiorperonista.com tienen el plan completo de la Escuela Superior Peronista en tres niveles, que yo lo trato de explicar ahí. Lamentablemente es la única página web que contiene este material, pero existe. Y por eso, o sea, yo hace 10 años, estuve 10 años tratando de rescatarla y estoy tan convencido porque los textos de Perón, dándole importancia a la formación, a la cultura política, a la formación doctrinaria, a la importancia de la doctrina como instrumento para la unidad de acción. Él dice que la doctrina es como la finalidad de toda organización. Y yo siempre pongo el ejemplo, supongamos yo vivo en Capital y estoy en San Telmo y quiero ir mi finalidad es ir a La Plata. Perón dice, deberíamos tener todos la finalidad de ir a La Plata. Porque si en esa organización hay uno que quiere ir a La Plata y el otro quiere ir a La Quiaca, es imposible que se encuentre. Y es lo que nos está pasando ahora. O sea, Perón nos decía que deberíamos reemplazar a las opiniones personales o de grupo por una doctrina. Y entonces hoy todos deberíamos trabajar única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y debería ser la única tarea que tengamos todos y todas. Pero para eso deberíamos haber tenido una escuela que forme a militantes, a dirigentes y también empape al conjunto del pueblo. A ver, esa es mi opinión, yo no soy el dueño de la verdad, como decía Néstor, es mi verdad relativa, es lo que pude. Estoy absolutamente convencido que nadie quiere, ni realiza, ni vota lo que no conoce. Y no tener un plan es la mejor forma de realizar el plan del enemigo como hoy. No tener un plan. Perón todo lo realizó con planes perfectamente conocidos, difundidos, explicitados. Primer plan quinquenal y sobre todo, no digamos, el segundo plan quinquenal que ustedes pueden ver en la página web mía en las realizaciones. En la última materia, si quieren observar la importancia que Perón le atribuye a los planes quinquenales, ahí lo pueden ver con absoluta claridad. Porque no tener un plan en una organización, en cualquiera, primero no es una organización, porque para que haya organización tiene que haber una finalidad determinada. Si no hay finalidad explícita y determinada, es un rejunte, no es una organización. Un partido de fútbol que no tiene 11 jugadores, que no tiene una cancha delimitada, que no tiene referee, es un rejunte, un picao, como le decimos nosotros. Sí, Pedro, quería decir algo. Bueno, no sé, pareciera que o no dije nada o lo dije todo, o no se entendió nada o se entendió todo. Evita, sigo recomendando la importancia de darle a Evita lugar
y yo creo que en Evita las compañeras tienen un extraordinario ejemplo de feminismo, que estudiándola con profundidad tiene todo lo que hombres y mujeres deberíamos tener para realizar nuestra... Al mismo lugar, el tema es saber si van a ir al mismo lugar que las urnas de Nación o no. Bueno, Si van a compartir. Bueno, quedamos así entonces. Yo siempre voy a insistir en la necesidad de que ustedes se convenzan de la necesidad de la formación de una escuela en cada uno de sus ámbitos. Y ahora tienen, yo les mandé, creo, el plan completo del primer nivel de la Escuela Superior Peronista. Mi propuesta es que vayan imprimiendo esos textos de conducción política, primero historia del peronismo, después lo vayan repartiendo a cada uno de los compañeros que conforman el ámbito de militancia en el que cada uno se desarrolla, que tengan una reunión semanal analizando estos temas y que paulatinamente van a ver cómo eso incide en la formación, no solo en la información como puedo darle yo hoy, sino en la formación permanente y en la adaptación a la realidad de estas enseñanzas de Perón y Evita, ¿no? Bueno, gracias por estar. Un abrazo grande a todos y a todas, y nos vemos el martes que viene para ver la definición de doctrina peronista, o sea, la significación de la doctrina peronista, que es el artículo 3º de la ley del segundo plan quinquenal, que dice: la doctrina peronista o justicialismo tiene por finalidad primera alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza, por finalidad suprema, alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Vamos a tratar de compartir a ver qué significan esta definición tan grande, tan completa, por otro lado. Es todo lo que deberíamos conocer. Ahí está todo el peronismo. Un abrazo grande y nos vemos el martes.